Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Para empezar, gracias por la paciencia. Está... ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, se Ahí escucha bien. bien. Ahí está. No, porque tengo un problema con el micrófono de mi computadora. Se escucha bajo y mal. Y no encontraba mi celular, así que bueno, nada. Para empezar, gracias por la paciencia. Eh, Empiezo la clase preguntándole si tienen alguna duda o algo puntual que quieran que miremos, que revisemos, lo que sea. Hola, hola, profe. Sí, Santiago, te escucho. Tengo una pregunta. En la clase del martes habías hecho un ejercicio con intervalos. Ujú. ¿Puede ser que no Sí. haya moda, la más frecuente? Eh, Porque no Extraño. hay, no hay dos que se repitan. ¿No hay un intervalo más frecuente que el resto? Eh, Acá, o sea, ahí Puede agarré ser, el sí, ejercicio. Fíjate que el segundo intervalo, que es de 25 a 30, es el más frecuente de todos, ¿no? ¿por qué es eso? Porque la frecuencia de las observaciones en ese intervalo, o sea, la absoluta es de 5, mientras que la de las otras son 4, 3 y 2. Es el intervalo más frecuente, ese es el intervalo modal. Ah, ok. Y la moda es de eso que recordarás que hablamos de que tiene una fórmula un poco más intrincada y que no íbamos a invertir tanto tiempo de clase porque después como que la moda que encontraras iba a variar también en función de cómo fuiste agrupando los valores, ¿no? Si hiciste intervalos de A5, de A10, lo que sea, te iba a cambiar la moda. Eh, pero igual está bien la pregunta, o sea, si hay el intervalo modal, que eso sí es algo que tranquilamente les puedo preguntar en un examen, o el intervalo mediano, o el intervalo percentilar, que eso fue algo que discutimos el martes, o sea, en definitiva es el equivalente a lo de las discretas, ¿no? O sea, en vez de decir el valor en donde sucede esto, nos preguntamos por eh, el intervalo en donde sucede esto. ¿Está bien? Ok. El valor Muchas puntual así en gracias, ese sentido no me interesa tanto para los fines del curso, digamos. No es que no sea relevante. Eh, ¿Alguna otra duda? Luego, Seba, si no molesta, tenía una duda con el mismo ejercicio y es algo que acabas de decir. Sí. Era sobre el cálculo que hicimos del percentil, que explicaste la fórmula. Este Sí. era un ejercicio de unas variables continuas. Te quería Ujú. preguntar a ver si aplica de igual manera a un ejercicio de variables directa. No, no, Discreta. no. En el caso de las discretas es como lo hicimos en clase, ¿no? Que directamente nos fijamos, Ah, es verdad. eso, por el caso de un percentil, nos fijamos en dónde pasábamos a acumular más de cierta frecuencia relativa y listo. Que de hecho fue algo que hicimos en clase, ¿no? Mostramos distintos ejemplos de cuantiles, mejor dicho, ¿no? Que mostramos cuartiles, quintiles, la mediana, etcétera. O sea, esa es la lógica de las discretas. En el caso de las continuas era un poco más complejo porque podíamos decir en qué intervalo estaba determinado percentil, pero hicimos interpolación como para encontrar, bueno, más o menos por dónde andaría. Que eso igualmente en el medio está suponiendo linealidad, que nada, puede no respetarse. Y por eso tampoco hice tanto énfasis ahí. Bueno, gracias. Y si no molestaba tampoco, te quería preguntar a ver No si, molesta. eh, porque me parece que, no sé si estoy errado yo, o diste dos fórmulas diferentes de kurtosis. Vos ni bien explicaste, o sea, empieza la clase y vimos cuantiles, asimetría y kurtosis. Y la Ujú. fórmula la elevabas sobre n y a eso lo dividías por el desvío a la cuarta. Pero yo no sé si Eh, tengo mal copiado sí.
o cuando después vemos todo lo que sacamos la media, la mediana, los cuantiles y todo del ejercicio que diste de variables discretas, copié una fórmula que estaba en el pizarrón que elevaba, era como calcular la varianza, pero era sobre S a la cuarta. Entonces por eso no me dio. Y hay un compañero que No, también pero le pasó lo pará. mismo. Sobre ese... ok. No, a ver, perdón, hay algo acá. Creo que estoy empezando a entender la pregunta. La kurtosis nosotros lo que tenemos es, bueno, el numerador, pero el denominador que tenemos. La varianza elevada al cuadrado. Ahora, la varianza, ¿cómo le decimos? Bueno, según el caso le podemos decir o sigma cuadrado o s cuadrado. Entonces, si yo lo que estoy diciendo es elevame la varianza al cuadrado, estamos diciendo hace esto al cuadrado, ¿no? Y esto, ¿en qué se traduce? Hago esto al que está al cuadrado, me va a quedar a la cuarta, y con el s lo mismo. Esa es la duda. Son distintas formas de decir lo mismo. No, justo eso no. Que sí, lo dejaste, creo que había entendido que había varias maneras de marcar eso, pero bueno, lo que te quería preguntar es si en la kurtosis yo primero divido por n, que, por la cantidad de observaciones, y después por sigma a la cuarta. Sí, 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 es así. ¿Así es? Ah, está bien. No, era para corregir la fórmula que tenía. Disculpa. Gracias. No, por favor. Si la duda, por ejemplo, era de dividir o no dividir por n, puede ser que hay también sea un tema de que, o sea, en un caso uno puede usar la frecuencia absoluta y dividir por n, y en otro caso uno puede usar la frecuencia relativa y listo, ya está. Porque la frecuencia relativa ya tiene adentro el n dividiendo. Puede que venga por ahí la confusión. Te sugiero que revises eso, por las dudas nomás. Eh, ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa me dicen, ya saben que cuanto más interactivo mejor. Quiero hacer un último paréntesis y ya arrancamos la clase. Yo les había dicho el miércoles que no pudimos encontrarnos, que por si alguien no lo recibió, yo hice una difusión en el campus avisando que el miércoles no había clases, así que si no la recibieron, les sugiero estar como... O armarse todo el mundo un grupo de WhatsApp, cosa de que se avisen por ahí, arreglense de la forma que más práctica les resulte, pero cosa de estar siempre comunicados, ¿no? Lo que les iba a decir es, en ese mail les escribí bueno, que les iba a subir un material asincrónico. La cuestión es que, para empezar, que estamos viendo el cronograma, no es que esté particularmente preocupado porque esa clase nos arruina el resto del cuatrimestre, pero sí me sucede que esa clase habría, o sea, por un lado, iba a ser un tema que iba a sobrepasar lo que íbamos a practicar hoy. Entonces me parecía que estaba bien si dejábamos lo teórico hasta donde íbamos a ver hoy, no me parecía una mala idea. Y en segunda parte, como que me parecía capaz que eran unos temas que estaban buenos para verlos o bien en forma sincrónica o bien con alguna instancia de consultas. Entonces dije, bueno, mejor cerremos hoy la clase. Si podemos, hasta inclusive damos un poquito de esa teoría hoy. Si no podemos, no pasa nada. Nos quedamos hasta donde llegamos. Y el martes, o ya antes del martes, o después del martes, veremos cómo avanzamos. Les subiré algún videito, en lo posible tan corto como se pueda lograr. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo? Bien, les cuento. Hay una enorme variedad de programas que podemos utilizar para manejar datos y para esta materia. ¿Ok? Los dos grandes programas que yo he usado a lo largo de este curso son R y Excel. Hay un problema que es que como no tenemos un tiempo demasiado de sobra como para hacer algo bien intenso en estas dos plataformas,
como que de R no se le sacaba mucho provecho. Y hay algo que pasa que es que Excel muy probablemente tarde o temprano, creo que es muy probable que aprendan, ¿ok? Y R es muy probable que no, y eso me genera cierta inclinación a, bueno, darles algunas herramientas de R. Pero, por otra parte, la idea es que el curso sea un curso de estadística, ¿no? Y en ese sentido, Excel es una herramienta excelente porque es accesible, es muy amigable, tiene una gran versatilidad que en R, bueno, algunas cuestiones tenemos que ser un poco más prolijos, digamos. Entonces, bueno, me parece que Excel aparte es una herramienta que recontra van a estar en cualquier trabajo que se les ocurra, con lo cual creo que es, eh, creo que es medio obligatorio para mí dar aunque sea un poquito de esto. Entonces vamos a empezar con Excel. Me tomo 2 segunditos nomás para decirles que si no lo saben, nuestra facultad les facilita Excel, o sea, se pueden descargar el paquete de Office y esto figura en el campus, en alguna parte dice MS Office y les comenta cuál es su usuario, su clave, todo. ¿Ok? Y bueno, la verdad que es un recurso que da la facultad o sea, es genial que les faciliten eso porque lo más probable es que eventualmente terminen trabajando en una empresa y en esa empresa, la empresa ya va a tener que haber adquirido todos estos servicios, pero si ustedes no tienen manera de acceder a ellos, no se pueden capacitar en ellos y después se les complica el ingreso a una empresa, con lo cual me parece que es una política más que apropiada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar como de Excel, como desde cero, si ya saben manejar Excel, bueno, y probablemente se aburran, si quieren mirar después la clase como en velocidad 1.5, ya saben que yo no los esfuerzo a establecer algún nivel de presencialidad, al contrario, creo que siempre tienen que encontrar la forma de explotar el curso de la forma que más útil les resulte a ustedes. Entonces, bien, ¿qué tenemos en Excel? Lo que tenemos es como una hoja cuadriculada enorme, ¿sí? Y cada uno de estos espacios se llama celda, ¿ok? Ven, ahí me estoy moviendo por las celdas. Si se fijan, lo que tenemos es para referirnos a cada una de estas celdas, es como un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Qué voy a tener? Columnas y filas, ¿ok? A las columnas las vamos a llamar con letras, a las filas las vamos a llamar con números, ¿ok? Entonces si alguien dice la celda A2, me voy a la columna a la fila 2, ok, esta es la celda A2, ¿sí? Y si alguien me pregunta por la celda G10, bueno, voy a la columna G, a la fila 10, ok, perfecto. Esta de acá es la celda G10. Te hago una consulta, Profe, Fe. perdón, no, Sí. no sé si seré yo, pero quedamos como mirando Excel, o sea, Sí, a mí también. la vista previa, no estamos Sí, viendo yo la también. pantalla. Ah, mira. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a empezar de vuelta. Ahí deberían estar viendo algo que dice libro 1 y debe estar Ahora todo sí, ahora así. estamos dentro de las hojas. Ok, bueno, Ahí che, está, mil perfecto. gracias. Buenísimo, mil gracias a ambas por avisarme. Iba a ser una clase muy aburrida, si no. Les decía, cada uno de estos cuadraditos por donde yo me estoy moviendo es una celda. ¿Ok? Acá estoy iluminando varias celdas, acá estoy iluminando de a una celda, y se puede mover con el teclado, no hay demasiado misterio. Lo que les había mencionado también era que las columnas se definen con letras, las filas con números, y lo que podemos hacer es, les decía, por ejemplo, si alguien habla de la celda E9, esta es la columna E, ¿sí? O sea, la letra se refiere a la columna. Y la fila 9, dijimos. Entonces, bien, iluminamos esto, entonces acá resulta claro. Esta de acá es la celda E9, ¿ok? Fíjense que aparte nos destaca en qué celda estamos parados, o sea, en qué columna y en qué fila estamos parados. Y esto de los valores de las celdas tiene una implicancia muy importante, que es que vamos a poder hacer que las celdas interactúen entre sí. ¿Ok? Entonces, para empezar, ¿qué puede contener una celda?
muchísimas cosas, ¿ok? No nos va a poner requisitos en términos de números y texto, y no nos va a obligar a que, por ejemplo, toda una columna tenga el mismo formato, sino que yo puedo escribir acá textos, acá, no sé, voy a dejar unos espacios en blancos, esta no la relleno, acá pongo letras y listo, ¿ok? Entonces, eso es una versatilidad enorme. Y lo que les había mencionado yo era que esto de la ubicación de cada celda es relevante porque yo lo que puedo hacer es, en base a esto, lograr que interactúen celdas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo acá tengo un número y lo que quiero obtener es el doble de ese número. Lo que podría hacer sería, y ese doble, imagínense que lo quiero guardar acá, ¿no? Quiero acá el doble. En esta celda, la celda H9, quiero tener el doble de lo que hay acá. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una función. ¿Y cómo establecemos eso? Bueno, hay dos formas. Pueden poner igual o poner directamente un signo y después el igual se va a poner por default. Si quieren, para empezar, pongan siempre igual. Y lo que podemos hacer acá es escribir, ¿no? Yo quiero que me aparezca el doble del otro número. Con lo cual lo que voy a escribir es 2 por este número. Y fíjense que cuando me voy ahí, o sea, ¿cómo? Puedo hacer clic, ¿no? En la celda que a mí me interesa. Si no, también me puedo mover con el teclado. Pero el punto es, fíjense que me figura en azul la celda a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Que en este caso es la celda, nos fijamos, la celda E, que es fila 9. Ok, perfecto. Si yo acá aprieto Enter, ahí ya obtuve el doble del número que tenía en otro lugar. Y esto funciona para cualquier otro tipo de operación que a ustedes se les ocurra, ¿no? Voy a hacer este, más 5, menos 8, y si quiero trabajar en términos, ¿no? O sea, si quiero hacer operaciones que me involucren cierto orden, también puedo usar paréntesis y, no sé, por ejemplo, voy a hacer el doble de todo esto, ¿sí? A esto le voy a sumar 8. Y los paréntesis los podemos anidar cuantas veces queramos, ¿ok? Entonces, de acá yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, envolver todo en un nuevo par de paréntesis. Fíjense que acá me cambian los colores. Este paréntesis de acá figura como en un rojito. Voy a hacer un poco de zoom, que no sé si se ve bien. Espero que ahora se distinga un poco mejor. Se ve de otro color este paréntesis, ¿no? ¿Llegan a distinguirlo? Sí, sí. Excelente. Y aparte, fíjense, cuando uno se mueve por un paréntesis, nos ilumina la llave entera. Ahí me estoy moviendo mucho como para que distingan que este conjunto es lo que se está iluminando, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a distinguir un poco porque a veces uno se termina mareando, ¿no? Y esto lo puedo dividir por 5 y es, no sé, luego, está bien. Todas esas operaciones son muy, muy sencillas. Es simplemente, es como si estableciéramos en nuestra calculadora algo, ¿no? Y fíjense que puedo hacer interactuar varias celdas al mismo tiempo, ¿no? Puedo hacer esta menos el cociente entre esta y esta. Acá estoy simplemente usándolo como una calculadora. Y fíjense que estos números los podemos mover por donde, o sea, estas celdas, lo que nosotros queramos, lo podemos usar como una hoja en blanco, un papel en blanco, en donde sea que querramos escribir, vamos a escribir. Naturalmente, primer gran consejo es intentar la máxima prolijidad, ¿no? Porque después, si uno agarra esto usando todo en blanco y no hay ningún orden, después yo ya ni me acuerdo qué es lo que contengo acá, tengo que meterme a inspeccionar qué es lo que contiene esa celda, ¿no? Entonces, un primer consejo vendría a ser intenten tener la mayor prolijidad posible. Con todo esto, ¿alguna duda? No, no. Ok. Entonces ya sabemos lo que podemos tener acá adentro, ¿no? Voy a iluminar todo solo para mostrarlo. Ya sabemos lo que puede haber ahí adentro. Ahí puede haber de todo, ¿no? Porque si yo puedo trabajar con una base de datos, puedo hacer algunos cálculos auxiliares, puede haber de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá arriba? Bueno, tenemos una gran amplitud de funcionalidades que tiene Excel, la posibilidad de insertar gráficos, etc. Y un poco sobre eso vamos a discutir hoy. Hagamos una cosa para empezar a hacer algunas, eh, para hacer algunos trabajos.
Bien. Vamos a hacer así. No presten atención a lo que estoy haciendo. Esto lo voy a hacer para que tengamos un ejercicio de clase. ¿Ok? Imagínense que esto es una muestra de edades. ¿Ok? Lo que hice recién fue una simulación. Excel tiene la capacidad de generar números casi en forma aleatoria, digamos. A fines de la clase de hoy, esto de acá es una muestra que nos llegó de la edad de un grupo de personas, ¿no? Fíjense que no es mucha gente, en total hay 100 individuos observados, más o menos. Y sobre esto vamos a intentar trabajar un poquito lo que estuvimos viendo a lo largo del curso, pero un poco explotemos las herramientas de Excel, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, para empezar, para obtener la media, lo que podemos hacer es, ¿qué había que hacer? Agarrar, ir sumando uno por uno, y después dividirlo por la cantidad total de observaciones. Eso lo podemos hacer de una forma un poco más rápida, ¿sí? Que es usando la función promedio. ¿Ok? Fíjense que ni bien le avisamos a Excel que queremos establecer o utilizar alguna función, yo por ejemplo acá pongo P, y me aparece todo un listado de funciones de las cuales podríamos elegir. Eso nos puede facilitar un poco el tema de la sintaxis, pero en definitiva bueno, nos muestra las funciones que hay disponibles. Y si la que tenemos arriba de todos, la que queremos, como medio mecanismo para hacer las cosas un poco más rápidas, apretar la tecla que, a ver, tab, que la deben tener arriba del indicador que nos cambia de mayúsculas a minúsculas, y allá ingresa toda la fórmula. Excel no va a ser sensible a mayúsculas y minúsculas, en el sentido de que si yo acá pongo una O, y no sé, por ejemplo, pongo esto, no me va a tirar un error, ¿ok? Entonces, fíjense que ya automáticamente lo pasa todo a mayúsculas. Entonces, ¿qué es lo que hace la función promedio? Nos va a pedir que le demos una serie de valores y va a obtener el promedio de ellos. Entonces, ¿de qué valores queremos nosotros el promedio? Bueno, de todos los valores que observamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es iluminar toda esta columna. ¿Y cómo hacemos para iluminarlo? Bueno, lo podemos iluminar con el mouse directamente, ¿no? Tengo pimba, agarro, selecciono todo. Y Excel tiene una particularidad que es que nos permite, si tengo algo con un continuo, lo puedo hacer un poquito más rápido, ¿no? ¿Cómo haría yo para iluminar esto desde el teclado? Mantendría apretada la tecla Shift y me movería con la tecla. ¿Ok? Fíjense que ahí se está poniendo todo de color. ¿No? Si voy subiendo, voy bajando, selecciono más o selecciono menos. ¿Y cómo puedo hacer para seleccionar todo esto de un tirón? Imagínense que acá hubieran miles de datos y yo tuviera que estar deslizándome así durante 10 minutos. Sería muy poco eficiente. Entonces, ahí tenemos medio un truquito que es manteniendo apretada la tecla Control y la tecla Shift, ahí nos movemos en la dirección que querramos. Y ahí fíjense que ilumine todo el rango. Y la fórmula que nos la está representando acá arriba, fíjense que ya me incorpora desde la celda A2 hasta la celda A100. No todo ese continuo, si yo agarro y elijo un punto, elijo otro punto, bueno, si ilumino todo lo que está entre estos dos puntos, ahora le voy a obtener el promedio de todo eso. Entonces, si yo acá aprieto Enter, me va a dar el promedio, ¿no? Entonces acá vemos que la edad promedio, la media de la edad, es algo así como 47,7 años. ¿Está? Sí, perfecto. Sí. Bien. ¿Alguna duda? ¿No fui claro en algo? Bueno. Entonces, vamos para acá. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense que lo que en clase hacíamos con un par de valores, porque naturalmente nos iba a llevar un montón de tiempo, ¿no? Sumar 100 celdas distintas, por decirlo de una manera, dentro de una clase. Bueno, acá lo podemos hacer de una forma más rápida. De hecho, Excel tiene algunas extensiones, ¿sí? Después pueden buscar add-ins,
Y tiene una en particular que nos trae directo un montón de estadísticas descriptivas. Pero siendo que es como probablemente el primer contacto de muchas personas acá con Excel, creo que lo ideal es hacer las cosas de la forma más básica posible. ¿Sí? Entonces, de acá ya obtuvimos la media, fíjense que nos lo da con muchos decimales. Y hay algo que podemos hacer en Excel que es expresar el contenido de las celdas de una manera u otra. ¿No? Por ejemplo, imagínense que yo tengo el número 100.000, ¿no? Y en general, cuando uno quiere expresar números grandes, por ejemplo, ¿qué le gusta hacer? Bueno, ponerle puntos, ¿no? Como separar de a miles. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a reexpresarlo, y fíjense que ahí me dice 100.000 y me separa esos últimos 3 ceros. A ustedes seguramente les ponga la coma en donde a mí me está poniendo un punto y viceversa. Eso tiene que ver con cómo lo tengo yo configurado. Ustedes déjenlo como está, que está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, en definitiva, por ejemplo, yo acá podría quitar algunos decimales para que me resulte más claro, pero lo que sí quiero que sea claro es que este número no está perdiendo decimales, ¿sí? Cuando nosotros le cambiamos la forma de presentar, de imprimir, por decirlo de alguna manera, ese número, no es que estamos cambiando el número, sino que simplemente estamos cambiando la forma en la cual aparece, ¿ok? Imagínense que yo acá hago este acá más 1, y fíjense que si yo acá les muestro todos los decimales, en lugar de ocultarlos, fíjense que están. ¿Ok? Entonces, si uno quiere, desde esta pestaña que dice números, si toco acá, no sé si ustedes verán la nueva ventana que se acaba de abrir, pero podemos setearle el número, el formato que queremos para este número, ¿no? Por ejemplo, cuántas posiciones decimales queremos que se vea y si queremos usar o no un separador de miles. ¿Está? Sí, se ve. Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Ok, excelente. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, sabemos que podemos obtener la mediana de una variable, ¿no? Será como, creo que fue la segunda medida de centralidad eh, que discutimos. Y digamos, era algo más o menos fácil de hacer. Quizás hacer a manopla para este ejercicio sería bastante tedioso, ¿no? Porque tendríamos que ir ordenando todos los números. En Excel directamente lo que tenemos es una función llamada mediana, ¿ok? Que lo mismo, vamos a tener que darle todos los valores que nos interesan. Voy a iluminar todo este vector con el truquito de apretar Control Shift y la flechita para donde sea que queramos que vaya. Y ahí nos va a mostrar la mediana, ¿no? Fíjense que la mediana y la media se parecen mucho. ¿A qué les recuerda esto un poco? O sea, ¿esperamos que esto sea más simétrico o asimétrico? Chan. ¿Simétrico? Claro, o sea, si la mediana y la media se encuentran más cerca, esperamos que sea algo un poco más simétrico. Después, no recuerdo si tenemos una función para la moda acá. Eh, y acá yo esperaría que esto no dé tan lindo. Fíjense que da la casualidad que el valor más frecuente fue 5, pero al tener un rango de valores tan alto, recuerden que tenemos este tema de que esto no es necesariamente una variable continua, pero los tengo tan esparcidos a los datos que quizás la moda no es tan informativa. Bien, les pregunto algo. La media, la mediana, la moda, fue algo que discutimos esto en clase. ¿Pueden ser negativas? No, no pueden ser negativos. Bueno, sí y no. O sea, la media puede ser tranquilamente negativa, ¿no? Imagínense que a mí me trajeron unos datos sobre temperaturas en la Antártida Argentina, y yo obtengo el promedio de eso, y tranquilamente la media me puede haber dado negativa. Ahora, sobre esto era que venía el comentario, o la pregunta. Fíjense que, o sea, en este caso sí, no puede ser negativa, porque nadie puede tener menos 10 años. Entonces, si yo lo que tengo acá son datos de edades, y por ejemplo la media me diera negativa, bueno, ojo al piojo, acá hice algo mal.
me equivoqué. O la otra, o estos datos tienen algún error. Acá no vamos a discutir demasiado sobre bases de datos, pero tranquilamente podemos tener errores de registro, de modo tal que yo fui, hice mi fórmula, hice todo bien y después me da un número rarísimo. Bueno, ok, pero ¿qué está pasando acá? Y ahí es donde tenemos que empezar a recular. ¿Está? Bueno, Perfecto. muy bien. Gracias, Alejo, por responder. Un siguiente tema con respecto a cómo presentamos, podemos alinear el contenido que tenemos en la celda, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la ventana de alineación. Bueno, de hecho, podemos directamente abrir el formato de celdas y acá establecer una serie de parámetros, que esto es principalmente estético, ¿no? Si yo alineo a la derecha, a la izquierda, una celda, no le va a cambiar el contenido, ¿ok? Estamos cambiando la forma en la cual lo presentamos. Dato de color, Excel por default va a alinear a la izquierda lo que tiene el texto y a la derecha lo que tiene un número, ¿sí? Fíjense que acá la letra A la tiro a la izquierda y el 3 lo tiro a la derecha. Eso puede ayudar a distinguir temas de cómo están formateados los contenidos de las celdas. Con respecto al tema de las fórmulas que discutimos hace un rato, por ejemplo, yo cómo podría hacer acá para obtener el doble del valor que tengo de la edad. O sea, el doble de 48. Multiplicarlo por 2. Exacto, ¿no? O sea, bueno, una primera alternativa sería yo escribir 2 por 48, pero vamos a preferir directamente linkearlo a una celda, ¿no? ¿Cuál es la gracia de linkearlo a una celda? Bueno, para empezar que si yo me doy cuenta, acá tengo un error de registro y lo corrijo, por ejemplo, no, este tipo en realidad tenía 50 años, fíjense en la celda B2, ok, ahora voy a poner el cursor arriba para que vean, ven que se actualiza el valor. ¿Y por qué se actualiza? Porque claro, lo que está haciendo esto es, agarro el valor que está en esta celda y lo multiplico por 2, ¿no? Si yo acá ponía otro número, me iba a hacer la multiplicación por ese número. Si pongo unas letras, claro, yo no sé multiplicar un grupo de letras, entonces no lo voy a poder trabajar. Por eso acá me está tirando un error, ¿ok? Vamos a poner el original que teníamos. ¿Y cuál es? O sea, ¿a dónde es que estoy apuntando yo? Bueno, imagínense que yo quisiera obtener, acá vamos a poner doble edad. Imagínense que yo quisiera tener el doble de cada uno de estos valores, ¿sí? ¿Yo qué tendría que hacer? Bueno, en primer lugar, podríamos venirnos acá y hacer 2 por este de acá. Me voy para abajo. De vuelta, 2 por el del costado, 2 por el del costado, 2 por el del costado. Si ven que yo pongo más en vez de iguales porque es un poco más rápido, pero no presten demasiada atención al respecto. En definitiva, lo que tenemos es que sería un trabajo bastante manual, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, olvídense de que escribí todo esto. Podríamos arrastrar la fórmula. Eso se puede hacer de dos maneras. Si se fijan en el extremo inferior derecho, hay como un cuadradito, ¿sí? Acá le voy a pasar por el lado. Hay como un cuadradito verde. Y fíjense lo que pasa con el cursor cuando yo me paro arriba de ese cuadradito verde. Lo que hace es nos cambia el cursor y eso es para arrastrar una fórmula. Y la puedo arrastrar hacia un costado, hacia el otro, hacia arriba, para abajo. Acá naturalmente lo que yo quiero hacer es arrastrarlo para abajo, ¿no? Porque lo que me interesa es obtener el doble de esos valores. Entonces, por ejemplo, lo arrastro hasta acá y listo. Todo esto lo que contiene es el doble de cada una de esas celdas. Lo chequeamos, dale. Bueno, apretamos. ¿Cómo puedo acceder yo desde el teclado al contenido de una celda? Bueno, si no lo quiero hacer desde el teclado, puedo hacer clic acá, puedo hacer doble clic en la celda, y si no pueden apretar la tecla F2. ¿Ok? Y fíjense que siempre esta que tiene 2 por A6, esta que tiene 2 por A7, y nos va iluminando la celda que tenemos, ¿no? Entonces, ok, efectivamente hemos logrado arrastrar la fórmula. Un poco más sencillo que arrastrarla manualmente es hacer doble clic y ya nos va a tirar hasta donde se termine el rango conjunto. ¿Ok? Entonces esto es una particularidad. Yo puedo agarrar, generarme una fórmula y arrastrarla y eso va a ir cambiando las celdas que toma de referencia, ¿no? Imagínense que yo acá hacía esto. Este de acá,
menos este de acá dividido este de acá por, qué sé yo, este de acá. Bueno, yo esto me lo traigo para abajo, ¿sí? O sea, copio y pego la celda con control C, control V, o lo arrastramos desde el cuadradito que mencionamos hace un rato. Yo lo referencié a esta serie de celdas. Cuando yo arrastro la fórmula, fíjense que todas las celdas se van a mover. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, ¿cómo calculábamos la varianza? Yo me olvidé. ¿Alguien me lo recuerda? La letra sigma al cuadrado es igual a la sumatoria y entre paréntesis x menos... era la u que no era la u, que no me acuerdo qué era. Como hace la vaca. Pero está muy bien. ¿Y terminaba Eh, ahí? no, todo eso sobre n y al cuadrado, entre Claro, paréntesis. Al cuadrado. al cuadrado. Al cuadrado va acá, ¿no? O sea, cada uno de estos desvíos los vamos a ir elevando al cuadrado. ¿Está? Perfecto, Cami, muchísimas gracias. Entonces, yo acá lo que quiero entonces es obtener esto, ¿no? Entonces, lo que yo querría hacer sería ir sumando cada uno de esos desvíos al cuadrado. Y esto, o sea, la varianza la podemos obtener de varias formas. Y quiero enfatizar en esto. Entonces, lo que yo querría hacer, ¿qué es? Bueno, empecemos a descomponer la fórmula que tenemos arriba. En primer lugar, ¿qué tenemos? El valor que he observado menos la media. Todo esto, ahora que dice la fórmula, que lo tengo que elevar al cuadrado. Y si les parece, ahora en un rato hacemos lo de dividirlo por la cantidad de observaciones. Entonces yo acá voy a apretar Enter, y acá lo que tengo es el primer desvío al cuadrado, ¿no? Yo eventualmente, ¿qué voy a tener cuando termine? Este desvío al cuadrado para cada uno de los casos, y hago la sumatoria. ¿Sí? Este de acá, vieron que nosotros ponemos un subíndice I para referirnos a cada elemento. Bueno, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercero, y así. Entonces la sumatoria, cuando va recorriendo por I, ¿qué es lo que hace? Bueno, X sub 1, ¿cuál es? Este de acá, cuando I vale 1. X sub 2, ¿cuál es? Este de acá, cuando I vale 2. X sub 3 es este, que es cuando I vale 3. Entre las alternativas que tenemos para elegir el cambio de, o sea, cómo presentamos y manipular cómo se ve la hoja, podemos alterar el ancho y el alto de las filas y las columnas. Yo acá voy a achicar la primera solo para que quede más lindo. ¿Okay? Entonces, esta operación de acá la tendría que hacer para cada una de las observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo arrastro la fórmula para acá abajo? ¿Hay algún problema? Te va a tomar otro valor, el 48. Claro. Y, perdón, ahí toqué F1, le pifié con el teclado. Exacto, o sea, al principio nos está haciendo este menos este elevado